Lucas capítulo 15. Hoy terminamos de ver Fundamento de la Fe. Nos quedan 2 lecciones que lo terminamos en marzo. Evangelismo, y vimos el evangelismo según la ley también. O sea, agregamos cosas a las lecciones y aprendimos o intentamos aprender evangelismo con pintura. El método más completo y el método más simple. La idea, hermanos, es aprender a evangelizar. La idea es aprender a guiar a personas a Cristo. No vamos a tener, la verdad, yo siempre le digo, no me interesa tener un grupo de evangelismo en la iglesia. ¡Oh, pastor, qué dice! No. Por eso toda la iglesia debe evangelizar. Y a veces pasa, yo le decía en Fundamento de la Fe, que están estos grupos de ministerio de evangelismo, que está excelente, la iglesia que lo tienen, perfecto. Pero, ¿saben qué hace el resto de la gente? Dice, no, pero evangeliza a ellos, nosotros no. No tengo el don. Y la Biblia no habla del don de evangelizar. O sea, está el evangelista, obviamente, pero no habla de que todos vamos a tener el don de evangelizar y que solamente está ese grupo para evangelizar. Es un mandato a todos nosotros. Y lo que pensabas con estas parábolas que vemos acá es que muchas veces el evangelismo, hermanos, es personal, es uno a uno. Eso era la iglesia primitiva. Donde quiera que eran esparcidos hablaban las escrituras. No era un grupo de evangelismo, era la iglesia evangelizando. Yo creo que en un punto nuestras iglesias a través de los años nos acostumbramos a que llega gente. Y listo. Alguien más está en la iglesia. Qué bueno, qué lindo. Pero no tenemos el gozo de ver que esa persona pasó de muerte a vida. Los bautismos que hemos tenido, que reventamos los caños de usar el bautisterio y lo tuvieron que arreglar, que gracias a Dios hay más en camino para bautismo, nos debe llenar de gozo. Y es lo que pasa en el cielo cada vez que uno se arrepiente. Estas parábolas de Lucas 15 hablan del gozo de la salvación del perdido. Precioso. Nos debe llenar el alma, el corazón, cada vez que una persona se convierte a Cristo, hermano. Debemos orar y clamar. Llegan con toda la mugre y es normal que lleguen así. Y qué lindo es que usted pueda experimentar ese gozo, de decir, esa persona tuve el placer y el privilegio de guiarla a Cristo, de darle el evangelio. ¿Cómo cambiarían las cosas? ¿Cómo cambiarían los temas de conversación y los motivos de oración en nuestras iglesias, ¿no? Cuando esto es una prioridad en nuestras vidas. Dice la parábola, dice el Señor en estas 3 parábolas, que solamente vamos a ver 2, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, como diciendo también, este tipo a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dios, gracias por este hermoso texto. Gracias por tu palabra, que cada vez que la abrimos, la estudiamos, la observamos. Habla nuestra vida. Ella es suficiente
Ella es todo lo que necesitamos. Te pedimos que nos hables. Nutras a tu iglesia, Señor. Sea tu palabra exaltada, no el predicador, no la iglesia. Tu palabra sea exaltada. Utilízala, Señor. En tu nombre. Amén, Señor. Este capítulo posee, capítulo 15 de Lucas, 3 parábolas relacionadas. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Me da ganas de seguir, pero es muy largo el texto. Y tienen las 3 parábolas un tema central, que es el amor de un padre por los perdidos, el amor anhelante del padre por los perdidos. Ese es el tema. Miren, yo conté del versículo 1 al 10, 5 veces aparece la palabra perdida, 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 perdida. Si contamos desde el versículo 11 al versículo 32, son 8 veces que aparece la palabra perdida. Una de las palabras claves, la parábola del hijo pródigo, perdida, perdida. Dijo un autor, el deleite más sublime de los creyentes en esta vida no viene de las cosas triviales, insignificantes y temporales de este mundo, sino de la vida espiritual y la comunión de pecadores perdidos, encontrados, restaurados y unidos a la verdadera iglesia de Cristo. El gozo de los creyentes, al igual que el gozo de Dios, es el resultado de la grandeza y la gloria de la obra salvadora de Dios. Hermanos, este debe ser nuestro principal gozo, nuestro principal anhelo, la salvación de los perdidos. Y voy a meter entre paréntesis la salvación de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestras familias. Lo demás es trivial. Que nuestra hija tenga un buen título, una buena carrera, un buen pasar. Como decía Alejandro Pelufo en uno de los estudios, ¿qué es eso? ¿Para qué? Lo puede tener, amén. Pero lo más precioso que podamos tener como familia es nuestros hijos en la fe. Hay familias acá que me encantan, familia Dreyfus, familia Tomás, Dillo. Tener sus hijos en la fe, como varios, ¿no? Son ricos, son millonarios. Esa es la mayor riqueza que podemos tener. Nuestro principal anhelo es el resultado de la grandeza y la gloria de Dios en la obra salvadora. Y estas parábolas enfatizan la importancia de que Dios busca anhelantemente, con todo su corazón, y hace fiesta cuando un perdido es encontrado por Cristo. El Señor lo busca, lo busca. Miren, para entender las parábolas, como vimos cuando estudiamos Lucas, hay que reconstruir el escenario. Es así. No podés entender las parábolas, lo que significaba en un vacío, agarrar así la parábola y tratar de entenderla, sino tan solo a la luz del ambiente cultural que se dieron. Lo que significaba para las personas de la época es lo que Jesús pretendió que significara para cada una de las generaciones. Por eso tenemos que entender qué significaba el rebaño y la oveja perdida para la época de Jesús. En segundo lugar, hay 3 cosas que tenemos que entender antes de entrar a la parábola. La ubicación de las parábolas, en este caso en el libro de Lucas. Hay una sección introductoria, capítulo 1 hasta capítulo 9, versículo 50, cubre el prólogo de Lucas y los acontecimientos que rodean al nacimiento de Cristo y todo su ministerio en Galilea. La sección media de capítulo 9 al capítulo 19, inclusive 27, versículo 27, relata el ministerio del Señor en Judea. La última sección, capítulo 19 al 24, porque Lucas tiene 24 capítulos, abarca la pasión de Cristo y en medio del Evangelio de Lucas está el amor, están estas parábolas justo en el capítulo 15, el amor y la búsqueda del Padre por los perdidos. Está en el centro de Lucas.
Los 10 capítulos del medio, que contienen más de 20 parábolas, son el corazón y el alma de la enseñanza del Evangelio de Cristo. Y en tercer lugar, por último, la profundidad de esta enseñanza. Ilustran los aspectos del pecador perdido, quien al igual que la oveja es incauto, estúpido e indefenso. Al igual que la moneda es insensible, es sin vida. Y al igual que un hijo rebelde es perverso, es indigente. En caso de la persona que busca, el pastor, la mujer y el padre representa a Dios. Entiendan eso. Por eso tienen que entender las parábolas. Representa a Dios, quien después puede restaurar al pecador perdido que se regocija junto a aquellos. Hermoso, precioso. Vamos a la parábola. Pero primeramente vamos a ver qué detonó. Hay algo que hizo una explosión. ¿Por qué el Señor salió con estas 3 parábolas, una tras de otra? Versículo 1 y 2, por favor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Terrible, ¿no? Versículo 2. Miren, ¿cuál era el ambiente y la gente que rodeaba al Señor? Claro, por ahí para usted que está escuchando esto, para vos, decís, bueno, ¿quiénes eran? Los que venimos estudiando el Evangelio de Juan, los que venimos escuchando los estudios bíblicos, sabemos que era la casta, ¿no? La casta de la sociedad, lo más bajo de la sociedad. Recaudadores de impuestos, versículo 1, y en sí, pecadores que se acercaban a Jesús para oírle. Este era el ambiente, esta era la gente que lo rodeaba. Y los fariseos dicen que murmuraban diciendo, el énfasis gramatical ahí es que este tipo significaría para nosotros. Este tipo, está diciendo como nos diríamos los porteños, mirá este tipo con quién se junta. Quien se dice el maestro, mirá con quién se junta. Recibe a los pecadores y come con ellos. Miren, dice la historia, un fariseo tenía prohibido hospedarse en la casa de un hombre, le decían los hombres, la gente de la tierra, la gente vulgar. Era también, ellos no invitaban a la suya, tenían prohibido hasta donde fuera posible tener un trato con ellos. Los fariseos tenían el propósito deliberado de evitar todo contacto con los que no cumplían con los detalles de la ley. Un judío estricto, fariseo, como era Pablo también, no diría hay alegría en el cielo cuando se arrepiente un pecador, sino diría hay alegría en el cielo cuando se pierde un pecador. Bueno, esto para que entiendas la atmósfera. ¿Qué detonó? ¿Por qué el Señor dio estas parábolas? Fue por esto. Y sabes, hermano, yo creo que muchas veces en nuestras iglesias, aún iglesias de sana doctrina, cuando entran pecadores a nuestras iglesias con todo su olor a chancho, con todas sus formas que vienen, muchas veces, no digo siempre y no digo quién, no digo que son todos, pero muchas veces la gente se escandaliza y cree que la iglesia está reservada solamente para un grupo de gente que se porta bien, hace los deberes, tiene buen olor, buen aspecto, y eso no hacía el Señor. Por eso te digo que estas 3 parábolas se enfocan en un padre amoroso que busca a los perdidos. Y realmente lo que llega a Cristo es lo peor de la sociedad. ¿O vos te creías lo mejor? Lo peor. Dijo que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Te viste así en algún momento? Si no te viste así en algún momento, estás en problema. Estás en problema. Primer parábola. Vamos a ir otra vez. Por favor, lo lee Luz, ¿no? O Carla. Ahí está. Versículo 3 al 7, por favor. Entonces él les refirió esta parábola diciendo:
¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Entonces, puede tener dos implicaciones estas parábolas. En primer lugar, que vos tenés que verte que eras esta oveja, que estabas perdido. En segundo lugar, tenés que ver que la actitud de Dios buscando lo perdido. Y la primera parábola enfoca la búsqueda y la restauración del perdido. Bueno, como dijimos, la parábola hay que ver qué era culturalmente. ¿Qué significaba este hombre que tenía 100 ovejas? Según la historia, vos vas leyendo distintos comentaristas y te metés porque tenés que ver cómo era el pastoreo de ovejas. Mi suegra tiene ovejas en el campo. Te puedo asegurar que es un bicho tonto. La Biblia dice que es estúpido. El otro día cuando fuimos lo comprobé. Traicioneros. Son traicioneros. Ahora lo vamos a ver. Pero este hombre dice que tenía 100 ovejas. Algunos dicen que ningún campesino podía tener 100 ovejas él solo. Generalmente se solían pastorear grupos de varias ovejas, y se hacían grupos grandes y se pagaba a otros pastores también para poder pastorear esas ovejas, lo que se le llama los asalariados. Es interesante porque este autor dice: los aldeanos solían agrupar sus ovejas en grandes rebaños, contratar pastores de más bajo nivel de la estructura social de la aldea para que las cuidara. O sea, se inclinan que este hombre que encontró la oveja no era suya, sino que estaba cuidándola. Hermano, yo soy quiero ser fiel al texto. Acá dice, el texto dice, ¿qué dice Tomás? Versículo 6. Ahí. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿De quién era la oveja? Mía. Entonces vos tenés que unir todo. La autoridad la tiene la Biblia, no los comentaristas. Pero sí estudiás y decís, bueno, a 100 ovejas tiene que haber otro, porque para dejar las 99, otros quedaron cuidando las ovejas. Obviamente, los pastores se encontraban casi en el nivel más bajo de la escala social, más bajo. Cuidar ovejas era de la más baja de las profesiones, situándose apenas por encima de la línea de los relegados, debajo de los cuales estaban los cobradores de impuestos y otros pecadores irreligiosos. Así que imagínate que el Señor ahora le sale con una parábola a estos fariseos que estaban escandalizados porque recibían a cobradores de impuestos, dice capítulo 15, y pecadores. Y él ahora le sale con pastores. ¿Viste? Mira, ¿cómo me podés dar una enseñanza de esta gente? Los pastores eran incultos, sin formación. Cada vez más se les veía que y cada vez más se les veía que era posterior al Nuevo Testamento como deshonestos, poco fiables, despreciables, hasta el punto que no se les permitía atestiguar en la corte. Las ovejas se debían vigilar y cuidar los 7 días de la semana. Era un trabajo constante, lo que impedía a los pastores cumplir con las normas humanas o fariseas. Para los escribas y fariseos constituía una ofensa que Jesús les pidiera que se imaginaran el papel de los pastores. Ahora, vos pensás esto que Lucas comienza, es interesante porque Lucas comienza capítulo 2, versículo 8, citando el advenimiento del Señor en forma de niño, en un pesebre, en un establo, diciendo: en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando de sus rebaños durante la vigilia de la noche. Todo el tiempo los cuidaban. Y el ángel se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Qué loco, ¿no? Diríamos, cómo el Señor se valió para ese escenario tan
particular, especial, precioso, hermoso, del nacimiento de buscar gente insignificante, que nadie hubiese considerado. Por eso Pablo en 1 Corintios dice, acuérdense lo que eran ustedes, que Dios no eligió lo mejor del mundo, acuérdense, sino lo peor, lo vil, lo menospreciado. Cuenta un visitante de ovejas. Dice, es interesante que un grupo de 100 ovejas se encontraban por lo menos 2 o 3 pastores al cuidado. Y cuenta un visitante que visitó la zona de ovejas en Medio Oriente y observó la vida de los pastores. Dice, Wonka era la oveja, le habían puesto Wonka. La oveja macho tenía un hábito negativo de golpear a la gente cuando no estaban mirando. Esperaba el momento en que tú te dieras vuelta y ¡zas! Venía, tomaba 5 metros y te pegaba, te mandaba a volar. Muchos voluntarios y yo pudimos contar la misma historia. Afortunadamente ninguno sufrió alguna herida seria o duradera. Milagro, porque realmente te puede romper la cadera, la cintura. Pero todos estábamos perplejos porque esta oveja siempre esperaba hasta que nos diéramos vuelta y diéramos la espalda. Sin embargo, allí estábamos al día siguiente, tal vez rengueando, pero siempre ahí para alimentarla, cuidarla, guiarla, a pesar de que ella esperaba nuestra distracción para cornearnos, le dicen en el caso, pegarte. Mover, dice este historiador, mover a una oveja terca es imposible. Si tratás de darle un empujón en una dirección, yo lo hice, se asienta sobre el lugar que la estás empujando. ¿Saben lo que hacía mi suegra? Al asador. Sin vuelta. Emma le puede decir, cuando mi suegra veía una oveja así, listo, va para Navidad a la parrilla. No luchaba tanto. Esta es la atmósfera, este es el escenario que el Señor pinta con los fariseos. Ellos sabían. Y la gente, cuando los discípulos, cuando escuchan esta historia, por eso la parábola tenés que ambientarte, es esto. Físicamente la oveja es vulnerable. Su lana y el peso de su lana le hacen caer en cualquier hendidura. Nosotros vemos en el sur, este invierno en la Patagonia fue terrible. La cantidad de ovejas que murieron por el peso de la lana y el hielo en la lana. No la podían sacar. ¿Vieron eso? ¿Se acuerdan cuando nevó tanto en la Patagonia? Pero no solamente eso, sino que las heridas son ocultas por la lana y el pastor tiene que meter su mano entre la lana para ver si hay alguna herida porque la comen los gusanos. Perdón que sea descriptivo, pero es así. Hoy hay muchas técnicas. Mi suegra le ponía curavichera, pero tenía que ver, no se ve por la lana gruesa, no se ve si está herida. Y las moscas hacen su trabajo ahí. Era muy trabajoso el cuidado de las ovejas. Por eso no se hacía solo. Siempre había grupos de pastores. Qué interesante, ¿no? Por eso el pastor tiene que formar a otros. No puede trabajar 1 o 2 nada más. Tiene que formar hombres, tiene que formar más hermanos que ayuden a cuidar las ovejas, porque es uno de los animales más tontos. ¿Qué hombre de vosotros, dice versículo 4, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Es interesante. Este pastor encuentra la oveja perdida y ve que tuvo éxito, la encuentra, la pone sobre sus hombros, a diferencia de mi suegra, porque mi suegra iba con un cuchillo y la traía con un lazo, listo, carnear, se sacaba el cuero de la lana. Nosotros tenemos un montón de cuero de lana en el campo, está lleno. Son hermosos los cueros de lana de oveja. No digan así, hermano, porque no saben qué rico que es un cordero, una oveja carneada. Cuando lo ves en la parrilla, cuando lo probás es riquísimo, a menos que sea oveja vieja. Pero este pastor dice que la trae sobre sus hombros. Es interesante, no está justo acá, debe estar arriba. ¿Alguien estuvo en el campo alguna vez de acá? No, todos compran, ¿sí? Sí, todos compran jamón en el almacén y ignoran que el jamón viene del chancho. El huevo también lo pone la gallina, no se hace en el almacén.
Las ovejas, hermano, con la lana ahí pesaban más de 50 kilos. Yo no sé cómo hacía. Lo que sí sé que para levantar una oveja tenía que tener fuerza. Dice que la ponía en sus hombros. Para ponerla en sus hombros tenías que inmovilizarla, atarle las patas y las manos y ahí traerla. Era un laburo de loco. Bueno, el Señor hizo con nosotros eso, ¿no? Nos quebrantó, nos dejó quietito, nos derribó para ponernos en sus hombros. Eso hizo cuando nos salvó. Nos lleva a Él. No lo hizo de mala gana, obviamente, porque el texto dice que se puso gozoso. Dice versículo 5, al encontrarla la pone sobre sus hombros, gozoso, contento. Mi suegra estaría contenta, pero porque va a comer después de eso. Pero él la trae sana y cuando llega a su casa reúne a sus amigos y a los vecinos diciéndole, alégrense conmigo porque he hallado mi oveja, como leyó Tomás, que se había perdido. Mi oveja que se había perdido. Hasta acá yo creo que los fariseos dirían, bueno, porque eran avaros, eso lo dice capítulo 16, estaría, sí, mejor, no perdió plata. No perdió plata. Pero la enseñanza y el énfasis del Señor no era la plata, era la oveja. Miren el remate, versículo 7. ¿Quién lo lee? Carla, perdón. 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Este remate dio vuelta a todo y acá los fariseos se levantaron y se ofendieron. Hasta que encontró la oveja dentro del ejemplo que pone muy bajo el Señor para ellos. Va todo bien. Vean, ¿cuánto puede salir? Hoy no tengo idea cuánto saldrá una oveja, pero debe ser caro. ¿Cuánto estará comprar un cordero ahora para Navidad? ¡Uf! Carísimo. Imagínense una oveja, que ellos vivían de eso. Perfecto. Pero ahora el Señor no va a eso. El versículo 7 dice, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. La aplicación es mortal. Miren versículo 1 y 2, por favor, nuevamente. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Los escribas y los fariseos vivían dentro de los angostos confines de la superficialidad y trivialidad, mientras que a su alrededor había toda esta gente. No les importaba. Para ellos se tenían que ir al infierno. Era gente baja. Había gente que se estaba perdiendo. Los escribas y los fariseos eran hipócritas, falsos pastores que no sabían nada del corazón compasivo, cuidadoso y amoroso de Dios. ¿Saben a quiénes representan ellos? El versículo 7. Las 99 ovejas que no necesitan arrepentimiento. Repito, ellos representan a las 99 ovejas que no necesitan arrepentimiento. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, las mías me conocen. De igual manera el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas, dijo en Juan 10, 16, que no son de este redil. Las debo traer y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor, Dios buscando. Pero ellos se creían justos. ¿Vieron cuántas veces aplican estas parábolas para decir el pastor no buscó a la oveja que se fue? ¿Vieron la gente que se va por ahí? Alguno que se va enojado y dice, el pastor tiene que dejar las 99 y buscar a la oveja enojada. No, siempre va a haber gente enojada que se va de la iglesia. O gente mal que se va de la iglesia. No está hablando de eso. Está hablando de los fariseos. Está hablando de los perdidos. Es una clara demostración de que ellos no evidenciaban nada. No estoy diciendo, hermano, que no nos duela cuando la gente se va a la iglesia. No piense eso, va a decir, vieron, el pastor dijo eso. No, obviamente nos quita el sueño, nos duele el corazón, nos desgarra el alma. Pero no podés aplicar esta parábola a eso.
Esta parábola está hablando de los perdidos y el amor por los perdidos. Y ellos se creían justos. Por eso la parábola tenés que interpretarla a la luz de su contexto y de su cultura. Es una clara demostración de que ellos no evidenciaban nada de compasión y mucho menos el gozo de la salvación por los perdidos. Lucas 19:9 dice, le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él es también hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar, ¿qué? Zaqueo. Zaqueo un poco más adelante, Lucas 19 lo vuelve a reiterar. Terminamos esta parábola, vamos a la última hora. Te hago esta pregunta. ¿Estás con un corazón buscando los perdidos? Pénsalo. ¿Tenés un corazón que late por los perdidos? ¿Qué podés hacer para llegar a los perdidos? Pensá quiénes son los perdidos. ¿Hay perdidos de acá a tu casa y mañana lunes al lado tuyo? ¿Hay o no? Dígame algo, sí o no, qué sé yo, no sé. Sí, hay. Ahí tenemos que empezar a orar. Y miren la última. ¿Qué mujer? A ver, ¿qué mujer? La mujer lee. Vamos. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Miren, si fue escandaloso que el Señor citara a pastores, que era lo más bajo de la sociedad, lo más pobre, la tierra, lo que no valía nada, ¿cómo va a poner de ejemplo? Ahora pone una mujer. Y una mujer pobre que pierde una dracma, una moneda de gran valor. Una dracma era el salario de un día. ¿Cuánto es el salario de un día hoy? No sé, ¿qué puede ser? No tengo idea. Han variado tanto. ¿Qué puede ser? Díganme algo. ¿Qué puede ser hoy un día de trabajo? Un jornal. Alfredo, ¿qué puede ser? 20.000, 30.000, ponele. Pero imagínate que el jornal te lo pierde tu esposa en la casa. ¿Dónde pusiste lo que traje ayer en la casa? No sé. Pero es todo el día de trabajo. Era dinero. Pero la parábola describe una mujer que había perdido una de sus 10 dracmas. Para entrar en el contexto cultural, una dracma, un denario romano, representaba el salario de un día para un trabajador común, lo que sea. 30.000, 40.000, no sé. Puede ser más, menos, para ambientarlo. Aunque tal vez no era en sí lo que la cantidad de dinero valía en una sociedad donde donde el dinero no se usaba con tanta frecuencia. El dinero, dicen algunos creen que puede haber sido un fondo de emergencia que se debía usar cuando fuera necesario, o un regalo de bodas, que la mujer comúnmente se ponían en un collar. Se lo ataban en un collar o en un pañuelo y se guardaba en la casa. No le digan nada a mi mamá que les conté, pero mi mamá y mis abuelos agarraban todas las cosas de oro, la ponían en un pañuelito. Creo que todavía está. No digan dónde vive, ¿no? Y lo escondía, cada tanto ella lo sacaba. Dice, mirá, esto me hizo tu papá cuando me casé, esto es de tu abuela, un medallón, un anillo. Mi papá trabajaba en el ejército y también trabajaba con plateros y, ¿cómo se llama lo que hacen? Oro. Sí, eso, sí. Entonces tenía ese pañuelo guardado ahí. No le toques, y ella solo sabía dónde lo guardaba. Hasta el día de hoy. Esta mujer pasó lo mismo. Con esta mujer, por eso tenés que ambientar la parábola para que entiendas el propósito. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas, puede ser en el pañuelito, puede ser colgado, pero una moneda la perdió? Versículo 8, enciende una lámpara y barre la casa. Las casas generalmente en el tiempo del Señor no tenían ventanas, o si tenían ventanas eran muy chiquitas. Y aunque sea de día, tenían que prender una lámpara.
Dice otra versión, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? ¿Alguna vez perdieron algo? Hace poco perdimos los anteojos de mi esposa. No sé dónde están, buscamos por toda la iglesia, manden mensaje al grupo, todo. Lo encontramos en el lugar menos pensado. Siempre perdemos cosas. Y según lo que sea el valor, tu búsqueda va a ser intensa o no. Esta mujer dice que fue con diligencia y con celo. Barrió cada rincón y cada grieta por toda la casa hasta que la encuentra. Imagínense la escena. ¿Ayudaste a tu vieja, a tu mamá alguna vez a buscar? Bueno, no se mueva nadie. A buscar, perdí esto, es de oro, era de la abuela, a buscarlo. No sale nadie de acá y es todo a buscar ahí. ¿Saben qué? El motor que motivaba la búsqueda, en este caso la mujer, era el amor al objeto perdido. El motor que motivaba la búsqueda de esta mujer era el amor al objeto perdido. Y eso hizo Dios con nosotros. Nos amó en Cristo y nos buscó. Pero a diferencia del dracma, de la moneda, nosotros no valíamos un peso, un patacón, la moneda que quieren, no sé, el peso chileno. No valíamos nada. Miren estos versículos. Carla, me ayuda, por favor. Romanos 5, del 6 al 10. ¿Por qué? Romanos 5. Carla busca ahí, yo les voy leyendo Efesios 2.1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, o sea, los incrédulos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, no valíamos nada. Pero Dios, no valíamos. No eras un anillito de oro que había que buscarte. Hermanos, si venís a Cristo, venís a la iglesia o al Evangelio pensando que qué joyita que Dios se llevó conmigo, ¿eh? ¡Ja! ¿Qué haría la iglesia sin mí? Fui tan bueno desde chiquito. Mi abuela me leía la Biblia. Y Dios me tenía que ser salvo porque yo soy bueno desde que nací. Y nos dice Dios que es rico en misericordia. Y acá está el objeto de su amor. Por su amor, su gran amor con que nos amó. Y aclara Pablo, versículo 5, aún nosotros estamos muertos en pecado, como vimos Lázaro, con olor horrible, muerto. Es una metáfora justa. No casi muertos ni enfermos. No teníamos ni siquiera decisión propia, hermano. No teníamos decisión propia. Estábamos muertos. No teníamos la capacidad de decidir, de reaccionar, de reflejo, como algunos quieren creer. Estábamos muertos. Como esa dracma, una moneda sin vida, pero encima sin valor. Dice versículo 4, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. ¡Qué privilegio! Miren, Carla, lo que lee Romanos 8, 6 al 10, por favor. 8. Porque Cristo, perdón, Romanos 5, 6, perdón. Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser alguno osara morir por el bueno. Miren el énfasis. El énfasis, versículo 8, ¿cómo empieza? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dios muestra su amor para con nosotros. Éramos débiles, astenes,
indefensos, impotentes, sin la capacidad de salvarnos. Impotentes, no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Cuando la encuentra, versículo 9, dice, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, la encontré. ¿Vieron cuando la encontró en la casa, que encontró lo que estaba buscando? La encontré. ¿Dónde estaba? No te das una idea dónde lo había puesto, dónde la encontré, tal lugar. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bendición! Bueno, la encontramos. Pero acá pone el énfasis. Alégrense conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. Fíjense que es el énfasis de las 3 parábolas. Con la oveja, con la moneda y con el padre. Tengo que dar la parábola al hijo pródigo, es hermosa. El padre también se alegra. De la misma manera, dice versículo 10, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15:24, cuando termina la parábola del hijo pródigo, dice, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida nuevamente. Estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Ese es el énfasis de las parábolas. Los escribas y fariseos no participaron del gozo que hay delante de los ángeles de Dios, que tienen gran interés en la redención que produce el gozo de Dios por un pecador que se arrepiente. El gozo que se halla aquí es el gozo de Dios, la alegría que llena el cielo y en el que participan los... Yo no sé, esto es como dice Alejandro, ¿no? Tremendo, tremendo. ¿Puedes entender? No sé si en nuestra mente finita... Miren, vamos a Apocalipsis 4, todos. Termina con esto. Apocalipsis 4. En los cielos hay fiesta por la redención. Y nosotros decimos, hermanos, oren porque vamos a tener 3 bautismos y porque esta persona empezó un discipulado, llegó al Señor. Ah, qué bueno. Amén. Nada más. Ese es todo el gozo que te dé. No sé, yo soy muy emocional, díganme lo que quieran, pero a mí me da ganas de decir amén, amén. Tanto orar por salvación, qué gozo. Esta persona estaba camino al infierno, Dios cambió su camino, su vida. Amén. Y a través de él quizás otros lleguen a Cristo. Debemos orar por este hermano, debemos orar que crezca. Una oveja más que viene en los hombros de Cristo. Una moneda que fue encontrada. Un hijo pródigo que fue hallado. ¿Saben quién lo buscó? Dios. Vos no ganaste nada. Dios lo buscó y lo halló. Nos usó a nosotros objeto de barro. Miren la fiesta que hay en el cielo. Vamos a estar nosotros ahí. Apocalipsis 4, 8 al 11, por favor. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraron delante de el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Y el 5:11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos que leyó recién Carla, y su número era millones de millones. Es increíble. Millones de millones que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en los cielos, en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y a los 24 ancianos se postraban sobre su rostro y adoraron. Es una explosión de alabanza
y de gratitud por la salvación del Cordero y porque ahora llegó su turno, llegó su hora. Bueno, lo vimos. Fue Dios quien por medio de su elección soberana inició la búsqueda de aquellos pecadores que le pertenecían. Elección pura. Fue Dios quien por medio de la elección, de su elección soberana, inició la búsqueda de aquellos pecadores que le pertenecían, puesto que al igual que la moneda sin vida, ellos no pudieron hacer nada por su cuenta. La moneda no buscó a la mujer buscó a la moneda. La oveja no buscó al pastor, el pastor buscó a la moneda. El hijo pródigo volvió, pero el padre estaba buscándolo y esperándolo. Jesús recorrió todo el trayecto desde el cielo a la tierra para buscar a los suyos que se habían perdido, rebuscando a los pecadores en cada rincón siniestro y haciendo luego sobre ellos que brille la luz del glorioso evangelio. ¡Qué hermosura! Lo quise poner esto. Después de haber hallado al pecador perdido, Dios en Cristo lo restaura, lo hace nueva criatura, lo pone en el divino tesoro celestial y luego expresa el gozo en el cual participan todos los santos habitantes del cielo. ¿No es precioso? Es como que tendrían que decirle, ustedes fariseos y escribas, ¿no deberían estar preocupados por aquellas personas a las cuales ahora desprecian? ¿No deberían hacer todo lo que está a su alcance para atraerlos al Evangelio? Enseñarles las Escrituras. Hay por lo menos cuatro actitudes que podemos tener con los perdidos. Y ahora saquen una hoja y lapicera, por favor. ¿Trajiste hoja y lapicera? Ahora hay una tarea al terminar. Podés odiarlos como lo odiaban los fariseos y ojalá que se mueran. A veces puede pasar nosotros, ¿no? Podés odiarlos, podés decir, esta gente no quiero que esté en mi iglesia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pablo fue un asesino. La gente en la iglesia se asustó cuando entró, ¿no? Un asesino. ¿Saben toda la gente que ha compuesto la iglesia de Cristo a lo largo de los años? Podés considerarlos con indiferencia mañana nomás. Mirarlos ahí en tu lugar de trabajo, ahí están, ahí tenés un perdido. Lo mirás con indiferencia, como los fariseos. Podés recibirlos cuando se te acercan o podés buscarlos. Los fariseos estaban acusando a Jesús de ser culpable de o sea, recibía a los pecadores y además que los recibía, los buscaba. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también es necesario traerlas. Y ahí estábamos nosotros. ¿Tenés en mente a personas? ¿Qué vas a hacer? Hay gente camino a tu casa, en el colectivo. ¿Tenés un folleto para darle? No puedes dejar de hacer algo con este mensaje. Busca ahí en la hoja, pone nombres. 5. Ahora, 5 nombres. 5 nombres de personas. Hay nombres. María, Eugenia, no sé, Eduardo. 5 nombres. Lo hicimos en Fundamento de la Fe. 5 nombres. Poné 5 nombres. Tu familia. Están perdidos. Hermano, no seas fariseo. Orá. No sabes qué hacer. Por lo menos orá, clamá al Señor. Y empezá a hacer el evangelismo con pintura. Pero ya le hablé. No importa, volví a hacerlo otra vez. Insistile. Mamá, quiero volver a hablarte. Mira, algo aprendí con los dibujos, quiero mostrarte. No es mañana, será hablarle hasta que se mueran. Hasta que se mueran. Gastá el tiempo hablándole de Cristo. Porque debemos imitar a Dios como hijos amados. Efesios capítulo 5, versículo 1, ¿no? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Acá está. Sobre esa lista ahora orá. Compartí en el grupo, ¿se acuerdan el domingo? Tengo 5 nombres, oren por estos 5 nombres. Pero esta semana me voy a acercar a esos 5 nombres, de alguna forma, y le voy a hablar. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque pudimos terminar Fundamentos de la Fe. Tratamos de hacerlo lo mejor posible
a pesar de nuestra torpeza, limitaciones, queremos llevar el Evangelio, Señor. Hay perdidos que nos rodean todos los días y no hacemos nada. Ni siquiera nos gozamos cuando se convierten. Ayúdanos a ser una iglesia piadosa, con su primer amor latente. Oramos, Señor, en tu nombre. Amén, Señor.